Seguimos con esta temática de las religiones. Recuerdo que nuestro tema central es el origen y el desarrollo del pensamiento religioso. Como ya lo constataron ustedes, y como el nombre mismo del programa lo indica, nosotros nos dedicamos aquí en este programa a hacer una especie de síntesis, síntesis de toda la prehistoria e historia de las religiones. Es decir, estamos viendo desde los momentos más antiguos de las apariciones más tempranas del pensamiento religioso, y vamos a avanzar hasta la actualidad. Es decir, el objetivo muy ambicioso de este programa, que espero que vamos a cumplirlo, es presentar de una manera global, integral y sintética todo el desarrollo cronológico, diacrónico del pensamiento religioso. Vaya, eso ya está bien claro, pero sí quiero aclarar un asunto. Me estoy dando cuenta, de hecho nos estamos dando cuenta, que se va ampliando el círculo de la gente que nos está escuchando en este programa. Es decir, nos da muchísimo gusto que cada vez hay más gente nueva que nos está escuchando, porque vaya, el rating es importante cuando aquí Martín y el doctor y yo estamos hablando de nuestras especialidades, compartimos con ustedes los temas que nos llaman la atención. Lo hacemos para que ustedes, para que aquellos colegas que nos están escuchando, lo hacemos para compartir con ustedes todo eso. No lo hacemos nada más para charlar aquí entre nos, sino queremos compartir lo que pensamos, lo que sabemos con toda la gente, y mientras más gente sincroniza el programa, mejor. Claro. Eso está más allá de la duda, y qué bien que es así. No obstante, eso también nos genera un cierto problema. Este programa, como dije, tiene una estructura. La estructura bien establecida, firme. El programa inició, cuando hemos iniciado este programa hace casi 5 meses, hemos iniciado con una serie de definiciones. Hemos definido una serie de conceptos como la religión, como pensamiento religioso. Hemos dedicado 3 programas enteros a la definición del concepto de las religiones. Hemos hablado de la etimología de la palabra, del significado de esta palabra que tenía en Roma antigua. Hemos definido los elementos esenciales que conlleva cualquier religión. Hemos desembocado, hemos aterrizado en una definición antropológica, general, holística, integral del hecho religioso. Y luego hemos visto el momento más antiguo del origen de la religión. No obstante, las preguntas que nos están llegando, la gente que nos habla, todo eso nos permite ver que algunos compañeros que apenas nos sincronizaron, que los compañeros, colegas que apenas empezaron a escuchar el programa, tienen ciertas dudas y de vez en cuando ciertas confusiones en cuanto a estos conceptos. Me refiero a que de repente aparecen preguntas sobre los asuntos, temas que hemos aclarado ya varias veces. Y qué bien, qué bueno significa eso, que el grupo de los que escuchan el programa va en aumento, y todos aquellos compañeros que apenas empiezan a escucharnos tienen todo el derecho de que les reexpliquemos algunos temas, de tal manera que dentro de algún tiempo voy a regresar otra vez al punto inicial, que fue la cuestión teórico-conceptual relacionada con lo que es este programa.
Los asuntos teórico-conceptuales que hemos tratado, como dije, a fondo y que vamos a retomar, y tenemos que hacerlo por el respeto que tenemos a los colegas que apenas empiezan a escucharnos. Estos asuntos abarcan, por un lado, las definiciones relacionadas con nuestro objeto de análisis. Lo que analizamos en este programa es la cuestión de las religiones, y todo eso implica las nociones como rito, mito, lo sagrado, lo santo. Todo eso implica definir estos conceptos para que nos quede bien claro de qué estamos hablando, por un lado. Por el otro lado, la cuestión teórico-conceptual significa que definamos muy bien cuál es la perspectiva intelectual de este programa. Es decir, es otro asunto que en un momento dado, dentro de poco tiempo, quiero retomar. Quiero y debo, porque Martín y yo sí nos estamos dando cuenta de que persisten ciertas dudas, confusiones en cuanto a la naturaleza de este programa, en cuanto a su carácter. De tal manera que al ratito, dentro de algún tiempo, vamos a regresar a los asuntos teórico-conceptuales, que son absolutamente indispensables para que se entienda de qué estamos hablando. Ahora nada más recuerdo una vez más de qué se trata en este programa. Bien. En este programa no estamos hablando de la fe religiosa. En este programa no estamos hablando de la religión. Estamos hablando de las religiones. Y de manera más concreta y precisa, o sea, precisando todavía más, estamos hablando del estudio científico de las religiones. El estudio científico, es decir, una visión que intenta ser objetiva, partiendo de varias ramas de la ciencia. Estamos viendo el fenómeno religioso como un hecho histórico, como un hecho social. No buscamos a Dios. Exacto. Martín en este momento llegó a la esencia. No le echo flores ahorita para que no piensen, pero sí dijo una cosa exactamente esencial. En este programa no nos dedicamos a buscar a Dios. Eso, si Dios existe o no, es la cuestión de la fe de cada uno, y a nosotros no nos compete. Este programa es un programa académico, científico, y por lo tanto lo que nos interesa es ver cómo en el pasado y en la actualidad se ha conducido el hombre religioso. Todas las culturas del pasado fueron religiosas. Desde el Paleolítico superior, desde la prehistoria más antigua hasta la actualidad, prácticamente toda la historia de la cultura, todo lo que es la historia de las culturas, la historia de la civilización, siempre tenía que ver con cosmovisiones de índole mágica o religiosa o mágico-religiosa. Parejo, desde la prehistoria hasta la historia. De tal manera que nosotros aquí en este programa estamos viendo todo eso desde una óptica propia para las ciencias sociales. Claro. Estamos viendo la antropología de las formas diferentes del pensamiento religioso. Estamos viendo lo que para entender al hecho religioso aporta la filosofía, la psicología, la etnología. Incluso vamos al rato a entrar a lo que es la neurobiología de la religión. Vamos a hablar lo que son aportaciones diferentes desde ópticas científicas diferentes. ¿Con qué fin? Con el fin de crear una visión global, integral, histórica, diacrónica, de la aparición y evolución del pensamiento religioso. El fin, como decías al inicio, Sí. tenemos ganas, queremos compartir con los amigos del auditorio con un fin único de incrementar su comprensión. Exacto. Porque cuando la comprensión de un hombre crece, sus males se desvanecen.
Entonces intentamos que crezca su comprensión a través de múltiples formas de la ciencia para, pues, ubicarse correctamente en este planeta. Entonces, continuamos. Sí, continuamos. Bien, aclarando este asunto, o sea, reaclarando una vez más la dinámica y la naturaleza de este programa, quiero pasar a algunas recomendaciones bibliográficas. No basta escuchar los programas por más buenos que sean. Bueno, yo no intento decir que este es buenísimo, eso nada más ustedes podrán juzgar, ustedes quienes nos están escuchando, pero bueno, hacemos nuestra lucha. Claro. Martín todo el tiempo, yo una vez por la semana en este programa. No basta escuchar un programa, un buen programa, por bueno que sea. Mire, sin lectura no hay conocimiento. Quien no lee no sabe nada. Quien no lee se priva a sí mismo de un elemento que es absolutamente esencial en el campo de lo que nos hace humanos. Nosotros somos humanos, somos seres inteligentes, somos Homo sapiens sapiens, porque tenemos conciencia de sí mismos. Tenemos la inteligencia, tenemos las capacidades cognitivas del pensamiento abstracto y tenemos y poseemos el saber. Y lo estamos creando. La única manera de acceder al saber, la única manera de aprender, la única manera hasta ahorita existente, la única que hasta ahorita inventó la humanidad para tener el acceso directo al conocimiento es la lectura. Quien no lee, pues que le vaya bien en la vida. Pero quien no lee, yo sé, voy a decir una cosa fuerte, pero estoy completamente convencido de eso. Quien no lee no vive, vegeta. La vida sin conocimiento es vegetación. La vida sin conocimiento, o sea, sin lectura, es una vida reducida a lo biológico, a lo esencial, es decir, a lo animalesco de nuestra naturaleza. Hay que leer, pero aquí entra un pequeño, entre comillas, pequeño problema. Hoy, en la era de la informática, mientras yo estoy hablando y mientras Martín me está escuchando, al mismo tiempo está checando algunos asuntos en su laptop. Hoy el mundo es el mundo de la informática, el mundo de la información rápida. Y esta información rápida es una información machacada. Hay un bombardeo tremendo, constante, de una sobredosis creciente de la información y pseudoinformación que nos llega por doquier. Exacto. Es decir, hoy la habilidad más importante, intelectualmente hablando, no es eso de acceder a la información, sino es la habilidad de discernir entre la información y la paja, lo que vale y lo que no vale. Es decir, qué importante eso, la discriminación, puesto que hay tantos medios de comunicación masiva, tantas posibilidades de entrar a una página web, navegar en la red. Aunque uno no tenga la computadora en su casa, puede en cualquier momento ir a un centro de cómputo, una cafetería, internet, lo que pasa ya se sabe, ya sabemos. Pero en la cantidad tremenda, machacada, se pierde el sentido de la calidad. Y el chiste hoy radica en saber discriminar. Discriminar la información válida, el conocimiento de lo pseudo. Pseudoinformación, pseudodato, todo lo que es chueco, manipulado, dicho a medias y todo eso. Por lo tanto, ¿por qué hice este comentario? Porque es muy importante tener una señal, una especie de bússola, bueno,
un aparato intelectual que nos permita seleccionar qué es lo que hay que leer. Como dije, hay que leer, pero hay tantas cosas escritas que hay que saber qué es lo que hay que leer. Por lo tanto, es importante eso de hacer recomendaciones bibliográficas. Perfecto. Sí. Me gustaría hacer una pausa porque nos piden que pase una llamada ya. Nos habla la señora Carmen y te hace una pregunta. Dice que ella va al curso que estás dando ya en la UVM y ha tenido que faltar, ha faltado 2 clases. Pregunta que si puede seguir en el curso y felicidades a ti y a mí por el programa y tan. ¿Cómo se llama la señora? Carmen. La respuesta para la señora Carmen es sí. Que si tomaba el curso sobre Mesoamérica prehispánica, orígenes, auge y decadencia que imparto en Campus Lomas Verdes de la Universidad del Valle, y si faltó 2 clases, por favor que regrese. Bien, quiero hacer entonces unas recomendaciones bibliográficas, pero por aquello de la economía del tiempo, antes de entrar a las recomendaciones, antes de mencionar algunos libros que considero particularmente buenos, quiero hacer una invitación, o sea, repetir alguna invitación. Miren, amigos, ya lo escucharon. El día miércoles 31 de marzo, o sea, el último miércoles de este mes, allá en el campus Lomas Verdes de la Universidad del Valle, que ya muchos conocen, inicia el diplomado universitario en Historia del Arte. Como ya lo mencionó Martín, el diplomado constará de 120 horas, es un diplomado largo, inicia miércoles 31 de marzo, que es miércoles. Las sesiones serán los miércoles de 4 de la tarde a 8 de la noche, es decir, 4 horas, una vez por semana. El diplomado tiene 2 partes, una referente al arte universal, desde el arte paleolítico hasta las vanguardias postmodernistas de finales del siglo XX, por un lado, y por el otro, todo el bloque temático de la historia, evolución del arte mexicano, prehispánico, colonial, del arte del México moderno del siglo XIX y México contemporáneo del siglo XX. Así que les invitamos a todos ustedes con mucha énfasis. Es extremadamente importante saber que el arte es el reflejo más fino de la cultura, por un lado, y por el otro, el arte es la fuente más importante para poder interpretar el pensamiento ideológico religioso de las culturas del pasado. De tal manera que cualquier persona que tiene interés en cultura en sí, interés en la historia de las grandes civilizaciones y sus grandes creaciones, y las personas interesadas en lo de la religión, todas estas personas bienvenidas. El precio total del diplomado es 3,000 pesos. Hay facilidades en pago, se puede pagar en abonos, o sea, en pagos varios. Nada más les dicto el teléfono y ya dejo concluido este asunto. El teléfono es el siguiente: 52 38 73 00. Repito, 52 38 73 00, y pedir la extensión 663, 10663, o sea, la Dirección de Difusión Cultural, con el licenciado Carlos Monterrubio. Esta es la invitación para el diplomado de Historia del Arte allá en la Universidad del Valle de México. Y una información más. Hoy, repito, hoy me fue avisada la información que estábamos de hecho esperando desde mucho tiempo. Hoy en la Universidad del Claustro de Sor Juana me acabaron de notificar
que sí se va a programar el diplomado que académicamente coordino, diplomado en análisis e historia de las religiones. Varios de ustedes ya saben de qué diplomado se trata, ya hablé varias veces de este diplomado en análisis e historia de las religiones. Mi propuesta, que acabaron de avisarme que fue aceptada, es de un diplomado de 160 horas, que va a incluir la totalidad del pensamiento religioso, totalidad del tiempo y del espacio, por un lado, y una parte más o menos fuerte sobre cómo estudiar las religiones. Todavía no tengo ni fechas ni nada, me dieron la información que fue aprobado, y cuando tenga toda la información, con muchísimo gusto, la voy a compartir con ustedes. Un segundo. Pero lo importante es que hoy dijeron que sí. Bueno, dijeron que sí, pero no dijeron cuándo. No importa, pero pues ya dijeron que sí, y eso creo que es muy importante. Bien, amigos, entonces, un elemento más, un aviso más. Todas aquellas personas que me están escuchando, que tomaron conmigo en el claustro el seminario de Orígenes del Hombre y que por alguna razón no recibieron su diploma, su constancia de participación, por favor acudan a la Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad del Claustro de Sor Juana, porque ya están allá los diplomas debidamente firmados, tanto para aquellas personas que en la última clase no han venido, como aquellas que recibieron su diploma sin la firma de la autoridad competente. Todos aquellos que tomaron el curso, el Seminario de Orígenes del Hombre y de la Condición Humana, en el claustro, que acuden al claustro a recibir su diploma. Bien, los libros. Los libros... ¿Qué recomiendas? ¿Qué recomiendo? Bibliografía que nos han pedido. Bien. ¿Libros sobre qué? Otro asunto que hay que dejar bien claro. La cantidad de textos escritos, libros, artículos, ensayos, etcétera, sobre diferentes temas de la religión es como el universo, o sea, es infinita. Hay una enorme, pero enorme cantidad, y es lo que yo decía, con tanta cantidad, difícil de repente es saber qué es lo que vale. Ahora, lo que yo ahorita les voy a recomendar son algunos libros, en primer lugar, de tipo general, es decir, les voy a recomendar lo que son de alguna manera obras sintéticas referentes a la historia de las religiones, obras escritas desde una óptica científica, porque hay libros que tratan de la historia de las religiones escritas desde una óptica de eurocentrismo o religioso centrismo, obras que consideran, que parten de la idea que hay una sola religión verdadera y todo lo demás es fuchi. Les recuerdo que nuestra visión, plataforma intelectual en este programa, es la ciencia de las religiones, y el principio filosófico, epistemológico de la ciencia de las religiones es que no existe ninguna religión que sea más importante que las demás. Es decir, se niega por principio la categoría de una religión verdadera, una religión biológica propia al hombre. Es como el análisis e historia del arte. Cualquier realización artística, independientemente si es el Partenón de la Acrópolis de Atenas o si una máscara de los aborígenes de Australia, cualquier realización artística es igual de importante. Cualquier religión, o del pasado o de la actualidad, es igual de importante desde esta óptica científica de lo que se llama la ciencia de las religiones. Eso es muy importante. Los libros que les voy a recomendar, que ya pasaron 40 minutos y hasta ahorita no recomendé ninguno, pero vámonos, ya mero. Como el pollo. ¿A dónde va el pollo? Al grano. Entonces, como me dice aquí mi querido amigo Martín, que vaya al grano. Entonces, el grano es el siguiente.
para que no me escuche Martín. El grano son los libros generales y sintéticos escritos desde una perspectiva objetiva, bueno, que intenta ser objetiva. Bien, el primer libro que recomiendo muchísimo, y créanme que es un libro que le quiero de manera particular, es un libro que se llama Hombres, Ritos, Dioses, y el subtítulo es Introducción a la Historia de las Religiones. Hombres, Ritos, Dioses, Introducción a la Historia de las Religiones. Por cierto, todo lo que digo por escrito lo entregué hoy a Martín. Es decir, yo en mi mano en este momento tengo unas hojas que dicen las religiones, bibliografía básica. Las religiones, bibliografía básica, a donde agrupé todas aquellas obras que considero particularmente importantes en este tema. Esta bibliografía básica sobre las religiones la entregué a Martín. Si alguien de ustedes no logrará apuntar adecuadamente, no sé, la fecha de edición o cualquier dato, entonces acudan a Martín. Con Martín dejo la bibliografía. Entonces, Hombres, Ritos, Dioses, Introducción a la Historia de las Religiones. El autor se llama Francisco Díez de Velasco. Francisco Díez de Velasco. El libro publicado por la editorial Trotta, con doble T al final, Trotta, Madrid, 1995. Editorial Trotta, Madrid, 1995. Francisco Díez de Velasco, Hombres, Ritos, Dioses. ¿Por qué tanto me encanta este libro? Miren, mis recomendaciones se basan obviamente en un criterio personal, individual, por lo tanto subjetivo mío. Pero bueno, algo sé al respecto y ustedes podrán constatar si tal o cual libro es bueno o no. Este libro en particular de Díez de Velasco lo considero como una de las mejores obras que existen sobre lo mismo que es nuestro programa. Una visión diacrónica, o sea, temporal, del desarrollo evolutivo de las religiones. Es un libro que, como nosotros, está viendo el pensamiento religioso desde el Paleolítico, desde los momentos más antiguos, y luego va avanzando en el tiempo, abarcando diferentes religiones en diferentes épocas, y desemboca en las grandes religiones que hoy aglutinan la mayoría de los creyentes del planeta. Bien. Entonces, es un libro tremendamente interesante, ya lo has comentado aquí 2 o 3 veces. De hecho, como los que escuchan el programa desde que iniciamos ya se dieron cuenta que este libro he mencionado varias veces. Y bien, pues una vez más. Bien, otro libro que recomiendo muchísimo es el siguiente. Aquí una explicación un poco más amplia. Recientemente, en España, la misma editorial, la editorial Trotta, lanzó un proyecto editorial que será la base bibliográfica más importante del tema de las religiones jamás escrita en español. Es decir, la editorial Trotta, conjuntamente con una serie de autoridades, personajes y la Sociedad Española de Estudios de la Religión, lanzó la idea de lo que llamaron Enciclopedia Iberoamericana de las Religiones, que será una obra en 30 tomos, de los cuales se publicaron ya 2, y lo que quiero recomendar es el primer tomo de esta Enciclopedia Iberoamericana de las Religiones. Este primer tomo se llama El Estudio de la Religión. Repito, El Estudio de la Religión. Editorial Trotta, Madrid, 2002, y los coordinadores de este tomo son otra vez Francisco Díez de Velasco y
Francisco García Bazán. Francisco García Bazán. Este primer tomo de la enciclopedia se subdivide en 3 partes. La primera parte está dedicada al concepto mismo de la religión, es decir, una serie de personas escriben sobre la noción misma de la religión. Luego, otra parte está dedicada a lo que son bases teórico-conceptuales del estudio de la religión. Y la tercera parte, lo que es la metodología de investigación en el estudio de las religiones. En una sola palabra, el libro está dedicado a las definiciones mismas de la religión y cómo a estas religiones se está estudiando. Es una obra de índole teórico, conceptual y metodológico. Todavía no abarca los temas de la historia de las religiones, pero es en extremo importante. No hay ningún tema se puede abordar sin una serie de definiciones previas, definiendo clara y precisamente de qué diablo estamos hablando. Y para saber de qué diablo o de qué Dios estamos hablando, hay que definir estas palabras. Así que recomiendo muchísimo este libro, El estudio de la religión, de la editorial Trotta, que es el primer tomo de la Enciclopedia Iberoamericana de las Religiones. Bien. También muy recientemente aparece en el mercado pues otro libro publicado en España. Se van a dar cuenta que casi todo lo que recomiendo, muchos de los que recomiendo fueron publicados estos libros en España, en Madrid, en Barcelona, y eso se debe a una situación que de facto opera e impera. La historia de las religiones, el estudio comparativo de las religiones en México tiene muy poco tiempo. Es decir, dejando al lado el tema de las religiones prehispánicas, el tema que cuenta con una enorme y copiosa literatura, pero dejando al lado eso, las obras generales sobre una visión comparativa de varias religiones del mundo, obras publicadas en México, se pueden contar con los dedos de una sola mano. Y les quiero decir que si contamos con los dedos de una mano, se van a quedar 3. Hablando en serio, muy pocas obras hay. Una publicada en la UNAM, que se llama Teoría e Historia de las Religiones, el libro publicado en la UNAM y coordinado por la doctora Mercedes de la Garza, y otro libro que se llama Historia Comparativa de las Religiones, el libro publicado en 1998 por el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuyo autor es el autor de estas palabras, o sea, quien habla en este momento, o sea, yo, conjuntamente con la doctora Yolot González Torres. Los 2 libros, tanto de Mercedes como el libro mío de Yolot, es una recopilación de los textos que presentan una visión global comparativa de las religiones. Y bueno, en su momento dado les voy a dar muchos más tips, porque los 2 libros incluyen temas de la religión prehispánica, y cuando nos tocará hablar de la religión prehispánica es cuando voy a retomar. Pero lo toqué para explicar por qué casi todos los libros que recomiendo vienen de España. Recomiendo libros en español, no recomiendo libros en inglés. Por ejemplo, para que lo sepan, la obra hasta ahorita más grande que existe, más completa que existe de las religiones, es una enorme enciclopedia en 16 tomos, y cada tomo es más grande que un laptop,
Cada tomo es una obra tremendamente pesada, tremendamente, se me pegó la palabrita, que se llama History of Religion. Es una obra global coordinada por Mircea Eliade. Los libros de Mircea Eliade al ratito les voy a mencionar. Bien, entonces otro libro que recomiendo se llama Historia de las Religiones, publicado en el año 2000 por la Editorial Crítica de Barcelona. Historia de las Religiones, Editorial Crítica, Barcelona, 2000. El libro originalmente fue publicado en Italia y el primer autor, el primero que aparece en la lista de los autores, porque son varios, bueno, 4, es Giovanni Filoramo. Giovanni Filoramo. Recomiendo mucho este libro. Otra vez, una parte está dedicada a cómo investigar, cómo analizar científicamente las religiones, o sea, la óptica antropológica de la religión, la psicología de la religión, la filosofía de la religión, y otra parte dedicada a la evolución histórica de las religiones. Luego está un diccionario, bueno, hay muchos diccionarios de las religiones muy buenos, pero diccionarios de las religiones, pero hay un diccionario que yo considero, vaya, es el mejor que exista, y no porque yo lo considero así, sino que es ampliamente reconocido como el diccionario más completo. Se llama Diccionario de las Religiones, publicado en 1987 por la editorial Herder, con H que no se pronuncia, Editorial Herder, Barcelona, 1987. Hay una reedición especial, una reedición reciente, también por Herder, Diccionario de las Religiones, y el director general de la obra es Paul Poupart. Paul Poupart, y es una obra particularmente completa. Repito, Diccionario de las Religiones, Editorial Herder. De repente alguien me dice, ¿por qué repito tanto? Porque yo sé que la gente va apuntando, y para que lo apunten bien, pues lo repito 3 veces. Luego, otra obra que antes originalmente fue publicada en Italia y que está apareciendo su traducción en español. Es una obra en varios tomos, se llama Tratado de Antropología de lo Sagrado. Tratado de Antropología de lo Sagrado, que en español están disponibles en México los 4 primeros tomos. La obra original total consta de 6, pero se tradujo del italiano al español ya 4 tomos, y estos 4 están en México. Lo sé porque lo compré aquí. Los 4 tomos fueron publicados otra vez por la Editorial Trotta Madrid, entre los años 1995-2001, y el editor general de la obra el apellido es Ries, tal cual como se oye, Ries, Juan Ries, Tratado de Antropología de lo Sagrado. Bien, y quiero terminar, Díez de Velasco ya, Filoramo ya, Diccionario ya, Ries ya. Quiero terminar estas recomendaciones mencionando unas obras de Mircea Eliade, así brevemente. Hay una obra light, así como suavecita, de entrada, escrita para el más amplio público, evitando la jerga demasiado especialista y académica. El libro es un libro de bolsillo, se llama Lo Sagrado y lo Profano. Es un libro excelente. Lo Sagrado y lo Profano. El autor es Mircea Eliade, uno de los autores más importantes en el campo de estudio de las religiones. Mircea Eliade, Lo Sagrado y lo Profano. Hay varias ediciones y reediciones de este librito. La que conozco ya es de la editorial Omega, España, ni me acuerdo si es Barcelona o Madrid, pero allá. Luego, Mircea Eliade escribió otro libro, que es una de sus obras más importantes, que se llama Tratado de Historia de las Religiones. Esta obra es la obra conceptual más importante de Eliade. Tratado de Historia de las Religiones, que abarca todo aquello que Eliade consideraba como la esencia de la religión, los grandes temas que están presentes en todas las religiones: el espacio sagrado,
el tiempo sagrado, el cuerpo humano en las religiones, el concepto de axis mundi, o sea, el eje del universo, la montaña sagrada, la simbología del centro, todos estos elementos que están en todas las religiones de manera particularmente profunda y amplia están expuestos en esta obra básica que se llama Tratado de Historia de las Religiones del IADE, y lo sagrado y lo profano es la versión light de esta obra. De hecho, los dos es lo mismo, nada más en versión amplia, el tratado, y versión light, lo sagrado y lo profano. Y para terminar, recomendaciones biográficas, y el programa de hoy, vaya, algunas preguntas. Para terminar, la última obra que recomiendo hoy también es de el IADE. Recientemente, la editorial Paidós de Barcelona, reeditó la última obra del IADE, que es la historia de las religiones que estaba escribiendo el IADE. Cuando la estaba escribiendo se murió. La obra, publicada recientemente por Paidós y que consta de 3 tomos, se llama Historia de las creencias y las ideas religiosas. Paidós, 1999. Está disponible en México, la vio en varios lugares. Historia de las creencias y las ideas religiosas, 3 tomos, que otra vez es una visión histórica desde los orígenes prehistóricos hasta más o menos la actualidad. Bien, amigos, búsquenlas, cómprenlas o préstenlas, consíguenlas y léanlas. Estas y todas las demás. Perfecto, bien. Pues bueno, seguimos aquí con unas preguntas que tenemos.